Hola, bienvenidos a Lactar y Criar, donde cada semana hablaremos sobre un tema relacionado con la lactancia materna, salud mental en la madre y crianza. Mi nombre es Emma Ortiz Garavito, soy mamá y consejera en lactancia materna, y hoy tengo el agrado de tener entre nosotras a Carolina Fernández. Ella es psicóloga clínica, sexóloga, docente universitaria. También es directora y fundadora del Centro para el Bienestar Emocional, Bonami, y además es conductora del podcast que Fui el Sexo, lo pueden encontrar en Spotify. Y es activista por los derechos sexuales y reproductivos. A Carola la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, @carola.fernandezn. ¿Está bien, cierto, Caro? Está perfecta, está muy Súper. perfecta. Junto a Carola hablaremos sobre sexualidad y lactancia. ¿Cómo estás, Carola? Ay, Eh, Emma, muy contenta y muy agradecida de tu invitación. Em, Creo que ya hace varios años he estado siempre como en esta especie de coqueteo con el mundo de la maternidad, de la lactancia, del dulaje, em, y en algún momento de la vida, como que mi trabajo como sexóloga, fue muy interesante que las primeras personas interesadas en que yo hablara de sexualidad fue justamente la comunidad de la leche. Entonces, Ujú. fue muy interesante porque, wow, mira, como quienes se están interesando, como que más me están buscando en este momento, están siendo como madres que están hablando de lactancia y me pareció una oportunidad maravillosa. Y desde ahí en adelante siempre ha estado este coqueteo, como te decía, con el mundo de la maternidad. Así que muy, muy agradecida. Siempre es una comunidad a la cual no le puedo decir que no, o me cuesta mucho decirle que no, porque es un tema del que se habla re poco. Entonces, ambos temas, creo que el de la lactancia ya ha sido un desafío, esto de instalarla, ¿no? Como el volverla como parte de lo cotidiano, de lo natural, sacar los estigmas que hay sobre ella, mostrar el aporte inmenso que tiene, ¿cierto? Para el desarrollo humano, para la vinculación, para un montón de cosas. Todavía se está, podríamos decir, como en el activismo, ¿no? Como en el activismo, y con la sexualidad pasa muy parecido también. Sí. Hay cruces bien interesantes. Entonces, muy contenta, Emma, te agradezco un montón tu paciencia conmigo, porque claro, hubo como ahí varios como reagendamientos y cosas, pero te lo agradezco un montón, me alegra mucho estar para ti y tu comunidad. No, gracias a ti por tu disposición, porque de inmediato me dijiste que sí cuando te comenté, cuando era mi proyecto en ese entonces. Y como tú dices, son dos temas como viene lleno de mitos, diría yo también, ¿cierto? Mm, Se creen cosas que no son ciertas, pues entonces por eso también me gustaría que habláramos sobre este tema. em, para ayudar también a las mamás con sus parejas a que se atrevan a hablar sobre este tema, porque es lo más mm, importante es la comunicación, me imagino yo, dentro de una pareja. claro que sí. Em, Quiero partir preguntando como cosas muy básicas. Pidiéndote a ti, Vemos. Carola, por favor, que nos cuentes, que nos expliques o que nos des, no sé si una definición, pero una explicación. ¿Qué se entiende por bienestar sexual? Es una muy buena pregunta. Eh, sí, porque creo que es bastante amplia su respuesta. Porque primero tendríamos que entender cómo qué es la sexualidad, ¿no? Para ¿Ya? ver si es que siento bienestar en relación a esta área, tendría que saber qué es lo sexual. Ujú. Y lo sexual es un ámbito tremendamente extenso en la vida del ser humano. No solamente tiene que ver, ¿no? con las prácticas sexuales que podemos tener en nuestras relaciones, tiene que ver eh, con nuestra identidad, con nuestras orientaciones sexuales, con las expresiones de nuestra sexualidad, tiene que ver también con nuestra autoestima, con la cultura en la que crecimos, eh, tiene que ver con la manera en la cual nos vinculamos, por ejemplo. Por supuesto que dentro de lo que es la sexualidad humana tenemos que hablar, por ejemplo, de apego, y está también involucrado la relación con el propio cuerpo, con los cambios en nuestro desarrollo. Entonces, la sexualidad es un ámbito tremendamente extenso en la vida del ser humano.
Habiendo dicho eso, y entiendo que es mucho más que esta idea de sexo, ¿no? Como de tener relaciones sexuales, podemos empezar como a darnos cuenta que para sentir que tengo este bienestar, que al final es algo subjetivo también, ¿no? Como es que yo me puedo aproximar a todo mi ámbito sexual, desde a cómo me relaciono con mi sexualidad, con el placer, cómo soy capaz de comunicar mis límites, de expresar lo que me gusta, eh, con un grado de tranquilidad, de comodidad y de seguridad también. Entonces, eh, tiene que ver el bienestar con cómo me siento en esta aproximación y con esta relación con mi sexualidad. Y que además nuestro bienestar sexual no depende únicamente de lo que nosotros hagamos, tiene que ver también con lo que ocurre en nuestro entorno, con la cultura, tiene que ver con políticas públicas, con el respeto a los derechos sexuales, que si no están garantizados en nuestra cultura, en nuestra sociedad, como no podemos tener bienestar sexual. O sea, por ejemplo, si un derecho sexual es la educación sexual integral, si es que en nuestro país eso no está cubierto y no está dentro de los procesos formativos, claramente no podemos creer que estamos favoreciendo el bienestar sexual o la salud sexual, Ujú. porque ya estamos se está transgrediendo un derecho fundamental como que es un derecho humano, que es este derecho sexual. Entonces, nuestro bienestar sexual puede ser muy subjetivo, pero también depende de muchos elementos externos, ¿no? Como del mundo. Ok. Y así que bueno, es todo un temazo el, el tema del bienestar sexual, como te está diciendo, pero creo que eso podría ser como una manera como de introducirlo y que va a ser muy importante en nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos, porque siempre somos seres sexuales. Claro. Y Carola, por ejemplo, ese bienestar sexual al llegar un bebé dentro de esa pareja, ¿cómo afecta su vida sexual? La llegada de un primer hijo, un segundo hijo. O sea, tenemos creo que aquí las madres son las más competentes para hablarnos de cómo cambia la vida. La sexualidad es un proceso dinámico, entonces no es extraño que nuestra sexualidad vaya cambiando y vaya mutando. Es parte de lo que es la sexualidad humana. Y como te decía, se ve también impactada por lo que ocurre en nuestro entorno. Nuestra sexualidad, de hecho, es bastante sensible al contexto. Entonces, cuando no solamente estoy transitando por un cambio hormonal tremendamente importante y por una transformación en el cuerpo que probablemente no se veía con esta magnitud desde que éramos bebés y estábamos creciendo a una velocidad impresionante, claro, estas transformaciones que vimos en nuestro cuerpo, por supuesto, al también estar alineada a elementos hormonales, va a tener una repercusión. Por ejemplo, en el caso del puerperio, ¿cierto? De la lactancia, sabemos que hay un aumento de la prolactina para favorecer, ¿no?, la lactancia. Y la prolactina es una hormona que podemos considerarla una inhibidora como la respuesta sexual. ¿Ya? Ya. También desfavorece un poco como la lubricación, entonces ya incluso como desde lo más biológico algo va pasando. Ujú. Y hay estudios bien interesantes que incluso han demostrado que en parejas hombres también hay un aumento de la prolactina. Ya. Durante el puerperio, me imagino que igual depende de muchos elementos como muy relacionales, pero también vemos que algo pasa con su propia prolactina y eso es muy Oh. interesante. Ujú. Eh, y empiezan a pasar otros fenómenos muy curiosos hormonales con la oxitocina, ¿no? Como esta hormona del amor que nos Ujú. permite el vincularnos y que permite que madres que están viviendo, no sé, que pasaron por un parto que pudo haber sido muy doloroso y un puerperio que puede ser muy desafiante, luego esta hormona ayuda tanto, tanto a que queda esta sensación como de amor, de afecto, que luego, ay, ya voy por un segundo. Y ahí como, ¿en qué estaba pensando? Y claro, porque ahí Sí. también, aparte de las motivaciones que se puede tener, también tenemos una hormona que contribuye bastante a que nos vayamos quedando como con lo bueno también, Ujú. que sea lo que más va quedando. Y la oxitocina tiene también un efecto bastante interesante en la respuesta sexual humana, porque eh,
que sabemos que también la liberamos en la lactancia, sabemos que la vamos también como, y con otras como acciones que se pueden tener, como el porteo, Ujú. toda la vinculación como va permitiendo esta liberación de oxitocina. Sucede que la oxitocina se libera cuando tenemos un orgasmo, es cuando tenemos también como como una liberación importante de oxitocina. ¿Ya? Ujú. Es como, y esa oxitocina nos genera como una sensación de saciedad. Ah, ok. Entonces igual es interesante si es que podemos hacer esa asociación de si estoy con Ujú. estos como niveles de oxitocina que pueden tener también como un tanto pochita, como en términos Sí, como afectivos, como si es que lo que me hace buscar el encuentro sexual va muy en la línea de lo íntimo y lo afectivo, probablemente también quizás no esté tan motivada mm, porque ya lo estoy tienes. como, ya lo tengo, estoy realmente pochita de oxitocina. Entonces, Ujú. hay mucho y probablemente seguramente mucho, mucho, mucho más que aún queda por descubrir también respecto a lo que ocurre como en el puerperio con la sexualidad en términos más fisiológicos, pero también tenemos todo un universo lo que ocurre como en lo relacional y también cómo el contexto va impactando. Entonces, hay aquí varios elementos que son importantes a considerar. Claro que cambia porque el contexto es otro, las dinámicas son otras. El otro día en un diplomado de lactancia, yo le preguntaba como a las estudiantes, como, ya, a ver, cuéntenme ustedes, como, ¿cómo es el contexto de su puerperio? Como hagamos como una fotografía Claro, de pues. cómo es ese contexto. Y es, claro, fue una catarsis. Había estado con una clase súper tímida. Era la primera vez que me tocaba hacer como una clase de lactancia como sincrónica con las chicas Ujú. ahí presentes. Entonces yo estaba muy entusiasmada porque habitualmente cuando sale la sexualidad es como que hay una sed de saber más y te Sí. preguntan. Y acá había un grado de timidez importante. Ah. Y yo intentando ahí que participaran y no estaban enganchando tanto. Y de repente pregunto esto del contexto y viene una catarsis en el chat del Zoom, pero inmensa. Y claro, ya aparecen muchas palabras, muchas, de la soledad, el caos, como la sensación de la baja autoestima, la insatisfacción con el propio cuerpo, los Sí. problemas de pareja. em, la sensación de estar desapareciendo, de estar como en esta cosa en que mi vida ya se dejó de tratar de mí, se trata de Mm, solamente de otras sí. personitas, de esta personita y probablemente también otros integrantes de la familia, quizás. Eh, como también podemos pensar en el elemento económico, de qué pasa para aquellas mujeres que también sienten como una realización importante en lo laboral, como también disminuir lo laboral, como dejar de tener también este otro terreno como de realización. Entonces hay muchas cosas que obviamente va a depender mucho de mujer a mujer, cómo lo vive, pero que sabemos que la transformación es importantísima y que la llegada de un nuevo ser humano a la vida es un terremoto importante. Sí, es que nos llega a sacudir la vida tal cual, yo creo. Es un cambio, pero totalmente, yo creo que 180 grados. Entonces, yo creo que es imposible, igual que no cambie el deseo sexual, que disminuya. Sí. Em, de hecho, quiero seguir ese hilo como para hacer Ujú. esta pregunta. ¿Cómo se sigue con la vida sexual si de repente incluso las mujeres, como tú mencionabas, pasa que a veces nos sentimos menos como sexy o un poco acomplejadas porque nuestro cuerpo queda distinto? O a veces quizás los mismos hombres se sienten incómodos porque quizás ellos piensan que nosotras nos sentimos incómodas. Hay como puros Mm. prejuicios. Sí. Entonces, ¿cómo tú nos puedes aconsejar para que podamos comunicarnos mejor o no sé, cómo se sigue con Sí, la sexualidad y poder como conversar el tema? sí, qué importante tu pregunta. Bueno, en tu pregunta también te estás empezando ya a responder, como hay algo que hay que comunicar, ¿no? Como si queremos encontrarnos en este contexto en donde probablemente gran parte de nuestras conversaciones se traten de elementos muy de lo práctico y lo doméstico, como de ¿y a quién va a hacer tal cosa? Y probablemente conversaciones más ligadas como a lo afectivo, a la intimidad, al encuentro con el otro. O sea, ya, estoy hablando solamente de eso, ni siquiera como de prácticas sexuales propiamente tal, pero sí de este elemento de lo íntimo, de la intimidad que es fundamental en el bienestar sexual. Principalmente, ¿no? Si se trata de una pareja también, Sí, o sea, po. donde hay una historia y todo. Eh, entonces, es
en primer lugar, creo que es importante buscar ese espacio de volver a encontrarse, ya como antes de pensar cómo podemos tener más relaciones sexuales, cómo revivimos la llama o lo que sea, es, a ver, volvamos a mirarnos como en nosotros como pareja y una pareja que tiene también un plano sexual y afectivo, relacional. Entonces, hay algo que funciona súper bonito con las parejas, es empezar a retomar espacios de encuentro, como pueden ser citas, que de pronto no se trata de cosas muy ambiciosas ni que generen como grandes gestiones, ¿no? Que yo sé que es bastante complejo cuando se tiene a un nuevo integrante, pero sí por lo menos como, o sea, que todo va a sumar acá, o sea, un par de horitas en que puedan como compartir y no hablar de, de las De, gestiones del hogar, sino que sea como un espacio en el cual se protege el encuentro, en donde ya sea para reírnos, para recordar algo. Eso ya es fantástico, porque cualquier conversación, ya luego de hablar de lo sexual, que, o sea, Emma, como pasa que muchas veces las parejas no hablan de sexualidad ni siquiera antes de ser padres, o sea, sí, como, es muy es como que cierto. la cosa ocurre, Y pasó y ocurre no en se nuestra habló. sexualidad. Claro, y nunca hablamos siquiera de lo que nos gustaba antes. Eh, oye, ese es un panorama tremendamente frecuente Ujú. y de repente podemos estar en relaciones de años, 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 en los cuales nunca, jamás hablamos de sexualidad con libertad, con tranquilidad y con confianza. Entonces después tenemos además una guagua y cómo hablamos de sexualidad, pero que ya sucede que ni siquiera lo siento tan prioridad Sí, seguramente. pues. Y más encima tengo que entrar a hablar de esta cuestión que quizás me resulta súper incómoda porque no lo hicimos ni siquiera antes. Eh, entonces, por eso decía que es fundamental recuperar lo íntimo, porque cualquier conversación de sexualidad, que muchas veces puede ser un terreno un tanto delicado, porque no estamos acostumbrados solamente, no No. porque sea algo malo, sino que solamente por el tabú que no estamos acostumbrados, entramos en un terreno sensible que si no tenemos ese plano íntimo cultivado va a ser muy, muy, muy incómodo y probablemente no nos va a llevar quizás a conversaciones tan fértiles. Ujú. Por un lado. Entonces, yo diría, primero, espacio íntimo. Luego la conversación, ¿cómo aconsejaría tenerla? Eh, Esto se lo digo como a todas las parejas para cualquier conversación, o también puede ser amistades, con cualquier persona que tú vayas a tener una conversación que puede tener como cierta tensión. Un Ujú. consejo es siempre en primera persona. O sea, yo te voy a hablar de lo que a mí me pasa, no me voy a referir a ti, o sea, puedo hablar de lo que a mí me pasa con esto que tú haces, Ah, ¿no? ya. O sea, por ejemplo, yo puedo decir como, ¿sabes qué me pasa? Que no siento ganas como de compartir contigo si es que noto que no me apoyaste en todo el día, que no sentí la corresponsabilidad, que no te sentí también Sí. como Oh, partner en la crianza. Honestamente, como que siento que no me dan ganas porque tengo rabia al final del día. Entonces, ahí hablo desde mí, no digo que eres un flojo, un tal por cual, tú no te preocupáis de nada y más encima me estoy pidiendo esto, no, sino que hablo desde mí, mi sentir, como me pasa que no me dan ganas si es que durante el día no te siento más cercano también. y así más ¿Sí? fácil llegar a la pareja, me imagino, ¿no? Como para que no se sienta juzgado. Justamente, esa es la gracia del hablar en primera persona, es que te hablo desde mí, no estamos hablando de si tengo razón o no. Esa no es la Ujú. conversación. La conversación es lo que a mí me pasa. Y que si nos queremos, si nos amamos, si nos estamos cuidando y somos equipo, claramente quiero que estés bien. Entonces, más allá de si yo tengo razón o no, si yo, Carola, me siento como insatisfecha y con la dinámica que estamos teniendo y eso me deserotiza un montón, Claro. eh, claro, o sea, lo importante es lo que estoy sintiendo, ¿no? Si es así o no. Entonces, además, tiene ese doble efecto que por un lado baja las defensas, porque sé que no voy a ser juzgado, juzgada, y por otro lado, también hace que pongamos el acento en lo que nos pasa y no de quién tiene la razón. Claro. Entonces, el hablar siempre en primera persona y también cuando se trata de conversaciones que pueden generar mayor tensión o que a nosotros nos pueden poner más incómodas, también yo aconsejo anticiparlo, como, mira, ¿sabes qué? Este tema igual me incomoda, no me des fácil hablarlo, quizás voy a ser súper ñurda, de hecho hasta como que me da quizás un poco de vergüenza, pero, pero necesito que hablemos de nuestra sexualidad, por ejemplo, ¿ya?
Y si es la otra persona la que está quizás como con mayores demandas sexuales o con mayor frustración, también abrirse al diálogo, ¿ya? Porque si nos cerramos, como, claro, o sea, que es tan comprensible, porque yo pienso, mujer puérpera, con toda la transformación, con todo el estrés que está viviendo, que ese es este otro mundo también. Sí, El cortisol, el estrés, ¿no? En la mayoría de los casos nos va también a inhibir la respuesta sexual. También me va a disminuir el deseo. No en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Entonces, eh, o sea, ya estoy como, mi cuerpo lo está dando todo, está como en un grado de alerta, está durmiendo poco, o sea, mi cuerpo ha cambiado un montón de cosas. Y este más encima viene a hablarme del sexo, no, que se vaya a freír monos, como yo sí, entiendo, entiendo esa raya que puede dar. Sin embargo, si no tenemos esas conversaciones, solamente se va a agudizar el malestar. Eh, de pronto abrirnos a la conversación y decir eso. ¿Sabes qué pasa? Que estoy sobrepasada, estoy cansada. Ya, quizás si podemos hacer algo como para que yo también pueda tener más espacio de descanso, seguramente también, no solamente que esté más descansada, sino que desde la gratitud también, probablemente también me van a claro. dar más ganas, como desde esta sensación de valoración, también me van a dar más ganas de encontrarme. Entonces, no cerrarnos a la conversación, porque solamente eso va a acentuar la frustración y la distancia afectiva, Sí, porque po. claro, algo que nos distancia bastante es no sentirnos vistas o vistos, entonces no evitar como esos espacios de encuentro, porque probablemente para otra persona tampoco debe ser cómodo estarlo expresando. Y partiría por ahí, ya en el que estamos, qué nos pasa con esta sexualidad, está haciendo algo importante en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos extrañar del sexo? Esto es una pregunta que creo que para los hombres muchas veces es muy valiosa empezar a hacerse, porque a mí me pasa mucho cuando trabajo con hombres en consulta que cuando llegan con insatisfacción sexual, Ujú. eh, ya, y quieren tener más relaciones sexuales. Y yo, ya, perfecto, pero ¿de dónde nace tu motivación? Quiero entender qué es lo que necesitas de este encuentro sexual, de este retomar con tu pareja, qué es lo que te está haciendo falta. Ya. Y cuando vamos profundizando, rara vez se trata de orgasmos o eh, muchas veces se trata de el encuentro, de la intimidad, de Mm, sentirse visto, de sentirse deseado. Em, entonces, uy, qué interesante saber eso también, cómo podemos como en general como esta conversación y llevarlo a un plano también un poquito más profundo, ver que no era solamente como una exigencia sexual, sino que también hay un elemento bastante vulnerable en lo que sí, está pasando. sentirse papachado Entonces, también. claro, claro, y que quizás, y claro, y en esto de cómo te puedo apapachar, por ejemplo, si realmente, pucha, qué pena que estoy sintiendo esto, eh, pero claro, yo realmente me está costando mucho. Ni siquiera es como que tengamos que siempre ir en búsqueda de la solución. A veces ya el solo empezar a ponerlo sobre la mesa, hablarlo y validar la Eso. experiencia de cada uno, ya nos va calmando. Lo que más suele generar como angustia es esto de que la otra persona pareciera que le es indiferente. Sí, pues. Porque uno igual se siente como que, bueno, aparte de que el centro de la pareja es la guagua, Mm. em, tú sentís de repente quizás que no sé, porque ya pasaste a segundo plano, o, o no sé, puede ser. Sí, claro que sí. O sea, que la pareja lo sienta no es nada raro. Si ya yo escuchando a las madres como que lo sienten consigo mismas, el Mm. hecho de pasar como a segundo plano para sí. Sí. Entonces, sentir que se pasa a segundo plano como en la relación no es para nada extraño. Ujú. Entonces, ahí creo que una mirada compasiva, entendiendo que la sexualidad es impacto del contexto y que esto no tenía por qué ser fácil. Yo creo que como no se habla de sexualidad y peor aún es como que no se habla de la sexualidad de las puérperas en el embarazo, no se habla de la sexualidad con guagua, como, y nadie lo Mm, habla tampoco, entonces no, creemos que todo debería haber seguido como siempre, eh, como además no recibimos una educación sexual que nos explique qué nos pasa en nuestro cuerpo, qué pasa con todo
en estas etapas de la vida, o sea, no tenemos ni siquiera palabras para verbalizar lo que nos ocurre porque hubo una ausencia de esas conversaciones en la vida. Entonces, la Falta. visión compasiva tiene que ver con eso, con claro, como, oye, aceptemos que esta cuestión es compleja, no tendríamos por qué saber cómo mantener quizás como la llamita o el interés, y que tampoco quizás para alguna de nosotros está siendo prioridad. Ujú. Y al final creo que la cosa más irracional, creo, es como esperar que tu sexualidad siga igual con el nivel de transformación que están teniendo. O sea, creo que es una cosa muy loca esperar que no haya cambiado la Sí, sexualidad si todo cambió. pasa mucho, yo creo eso que no nos damos cuenta quizás de cuánto cambió nuestras vidas po. Mm, Eh, en todo aspecto, no solamente como individuo, porque claramente uno se da cuenta que, que tu vida se vio como invadida por otra personita chiquitita sí, y que todo es alrededor de esa persona. Y claramente también cambia ¿cómo decirlo? Tu rutina con tu pareja. Si antes hacían distintas cosas, ahora ya cambió. Em, no sé, po. De repente uno tiene amigas que dicen no, que esperan que quizá uno, cuando llega el momento no sé, po, del sexo, mm, que sea mm, como antes, que había de más tiempo y de repente uno, no sé, po, está ocupado y llora la guagua y ahí se quita todo de nuevo. Como que tal todo lo que cual. se había avanzado, como que uno dice, ay, qué lata, y bueno, pucha, no sé, Mm. es complejo. Sí, y ahí tú das podemos hablar de muchas cosas, por ejemplo, ya, ¿qué pasa con el colecho? ¿Qué pasa Sí, cuando pues. estoy también muy atenta o atento como a la respuesta de la guaguita y que me distraigo? O quizás está en otra pieza, de repente en el monitor como que hubo un pequeño movimiento y Sí. ya me salgo. Y claro, es que nuestra sexualidad, también el cuerpo sexual, requiere una capacidad de atención y de relajo. O sea, como si se me va como la mente todo el rato hacia la guagua, por supuesto que va a ser muy difícil poder mantener como el encuentro sexual. Sí, Y si po. más encima efectivamente pasan cosas y la guagua se despierta y llora, ya es como que se interrumpió. Eh, Ahí creo que es tan valioso lo que señalas porque creo que algo que pasa mucho con mapadres es esto de que si se interrumpe, sí, claro, quizás, por ejemplo, ya tuvieron la cita y tuvieron la conversación y fue bonito, y se empezaron a Sí, encontrar y empiezan ahí a entusiasmarse y de repente parten y de repente lloró la guagua. Y como este dolor de, ay, no se puede, no funciona. Y, y ahí creo que tiene que ver también con la exigencia que tenemos en torno a lo sexual. ujú. Me quedo con, de nuevo la guagua nos interrumpió, o porque ella no puede ser como antes, y esta frustración, o me quedo con cómo lo estamos intentando, y Claro. cómo para nosotros dos es importante reencontrarnos, que lo hacemos a pesar de saber que es muy probable que ocurran eventos inesperados y luego nos saquen de onda, pero lo que pasó en ese rato es sexo. Lo que ocurrió desde que empiezan a encontrarse, a mirarse, a tocar los cuerpos, como hablar de lo que se siente, a ser cómplices en otro ámbito que no sea sobre la Ujú. crianza. O sea, ya eso es erótica, ya está Claro que sí. ocurriendo. Entonces, hasta donde llegue, que si se me interrumpe o no se me interrumpe, en lugar de aspirar como a la sexualidad perfecta, Ujú. aspiramos a la reapropiación de la erótica en un nuevo escenario. Ah, mira qué Y importante que lo que esto, dices, ¿ah? ¿qué es lo que te pareció interesante? Me pareció interesante que des ese como ese vuelco, que se tome mejor lo que hay y no que Mm, nos centremos en lo que no pasó como completamente de lo que se esperaba anteriormente, en tiempos pasados, no sé. sí. Porque tampoco, hablemos las cosas como son, o sea, se habla de como de que el sexo es solamente penetración, pero Mm. al final son caricias, son besos, son miradas, abrazarse, sentirse, conversar. Entonces, es muy bueno que tú lo digas para que también a todas las
mamás, e incluso uno mismo se dé cuenta Mm, de que igual se está reencontrando con su pareja de cierta forma, pero quizás no como era ese momento antes de que naciera la guagua, po. exacto. Y que la frustración igual quede a un lado, de cierta manera. Claro, o la podamos como acoger, ya, pucha, sí, ya me hubiese gustado que hubiese sido distinto. Em, sí, es válido, pero qué bacán que esto también es hacer el amor. Por ejemplo, como, porque si lo que yo extraño como de sexo es el volver a sentirme vista, visto, deseado, cuidado, lo que sea, igual ocurrió, igual lo tocamos y estamos como avanzando hacia eso. Claro. Yo creo que esto que te llama la atención, ¿cierto? De ver como lo que sí ocurrió, lo que sí estuvimos alineados y como esto, ver lo que sí hay, un poco el vaso lleno, podríamos decir, yo creo que aplica para toda relación sexual. Sobre todo qué pasa con las parejas, cuando ya tenemos ¿cierto? Un vínculo bien estable, y me doy cuenta que hay veces que la cuestión es mucho más rica que otras, como, oye, aquí no tuve orgasmo esta vez. O pucha, como que empezamos y no tuvo erección. Y vais viendo que puede haber una serie, o tuvimos y duró poco. Y van pasando una serie de cosas que nos vamos dando cuenta que la sexualidad es diversa en sí misma. Entonces, esto de esperar que siempre sea la misma respuesta, que siempre ejecutemos de la misma manera, que siempre yo me sienta súper cómoda con mi cuerpo y me sienta minísima y esperar que siempre sea así, no, pues porque van a haber veces que quizá no voy a sentir así, pero igual voy a querer vivir ¿no? Y quizás lo voy a vivir de una manera diferente, pero válida aún así. Entonces, creo que esto es sacarle también como la presión al sexo de que tiene que ser de determinada manera. Por eso, esta pregunta de qué es lo que para mí es importante en el sexo, creo que puede darnos las bases como de que también nos puedan luego tranquilizar harto, porque si para mí tiene que ver con elementos de la conexión, de lo íntimo, de lo afectivo, oye, quizás como que no necesariamente necesito como el orgasmo hoy día para eso, quizás me bastó con que quizás bailamos un ratito, ya como, y eso quizás fue mucho más potente, o sea, por lo menos eh, yo como que hablo mucho como por mí en este sentido, para mí como una práctica que yo la siento muy sexual, porque la siento muy erótica, es el bailar con mi pareja. Entonces, si bailo con mi pareja y luego ya después quedamos cansados o quedamos ya contentos con eso, oye, yo bien, como que de verdad, si me hacía elegir como entre unas cuantas canciones bailadas, como en las cuales estamos como súper concentrados en el movimiento del otro, versus como si tuvo un orgasmo, ¿no? Ujú. Realmente, yo de las veces que bailo con mi pareja es muy difícil que me olvide como de las fotografías que me quedan, de las canciones, como... em, entonces no necesitamos esta idea de que el sexo es lineal, ¿cierto? Y Ujú. que tiene que partir como con el deseo y tiene que terminar como con el orgasmo. Es parte de lo que te decía al inicio como un poco los mitos, ¿ya? Eso es como parte de la respuesta sexual en términos biológicos, por lo que Ujú. sabemos de la respuesta sexual en términos más psicológicos, por ejemplo, es que, y del bienestar sexual justamente, es que no es necesario como cumplir con todo esa linealidad para disfrutar, que puede ser que quizás solamente nos quedamos como en una intimidad y una complicidad, Claro. quizás que ni siquiera tenía pensado que llegara a un encuentro sexual y eso quizás ya también contribuye a que luego tenga más ganas que nos encontremos. Ujú. Entonces yo diría compasión, Ujú. comunicación y siempre en las conversaciones tener a mano el contexto, como bajar, recordarse a sí mismo dónde están situados, como en lugar de ver, pucha, que me gustaría que fuera así, Claro. así, así, ya. Pero, pero sobre qué situación, sobre qué contexto se está instalando este deseo y este anhelo, Sí, po. porque eso Totalmente nos va a distinto. calmar también. Claro que sí, la ansiedad y no sé, también de repente uno quizás se culpa con respecto a, o se Mm, pregunta, pucha, ¿estaré mal? ¿Estaré bien? No sé. Carola, por ejemplo, sí. ¿en qué casos es necesario pedir orientación, ayuda con un profesional Mm, experto en la sexualidad? qué importante. Bueno, primero diría que cuando hay dolor sexual, siempre, ya aquí como que no hago ninguna excepción, si hay dolor genital, Ujú. sí o sí. Ya. Em, Cosa que tampoco
es tan extraña en una mujer que acaba de parir, o Claro. incluso que le hicieron una cesárea, porque hubo un cambio, ¿no? Como bastante importante ya sea en el piso pélvico, em, también, como decía, como que a veces se piensa que solo la cesárea como que pudiese generar estrago en nuestra sexualidad, pero ¿qué pasa si también toda la faja abdominal que se llama también tiene una función re importante en la función sexual? Ujú. Entonces, cualquiera de las zonas por las cuales haya nacido tu guagua pudiese generar luego como en este reacomodamiento, quizás necesitar como un acompañamiento si es que algo no anda bien, o necesita quizás como de un tratamiento. A veces las episiotomías pueden generar también como ciertos malestares, ciertas dolencias, y ahí en este caso también lo que yo aconsejo siempre es ojalá consultar con una kinesióloga de piso pélvico Ya. que te pueda hacer una evaluación como genital, como del piso Ujú. pélvico y vea cómo está funcionando. Eh, Importante eso, pues. No todos lo eh, hacemos. ¿No? y que yo creo que en Chile todavía es tan reciente el que hablemos de que hay una musculatura ahí, o sea, es como, Sí. para mí esto no existía hasta que empecé a entrar como en el mundo de la maternidad, Ujú. que fue muy loco porque yo tenía una socia en ese entonces Ya. con la que teníamos como un centro dirigido a la mujer y ella había sido mamá hace poco. Entonces como que, claro, yo me fui acercando a todo este mundo por mi amiga, yo queriendo entender por qué estaba pasando ella Claro. también. Y entonces ahí me dice todos los frutos de lactancia, de porteo, de baby led weaning. Y, eh, y esto fue como hace 7 años atrás y increíble, así como me sumergí mucho, mucho, mucho en el mundo de las madres. Y, eh, Pero eso es bueno igual, pues y Carola, ahí porque aprendiste muchas cosas que a mí me hubiese gustado saber de antes, por ejemplo. es que me iba pasando esto porque yo pensaba, espérate, yo soy como una potencial madre y pasa todo esto y no tenía idea, así cuando yo pensaba en el parto, pensaba en todo, pero ¿cómo yo no sabía que estas cosas pasaban por mi cuerpo? Como, eso claro, también es parte como de la educación sexual. Sí, eso te iba Entonces, a mencionar, que sí, quizás sería muy bueno que en los colegios, aparte de la educación sexual, que tenga que ver con las, no sé, pues con las enfermedades de transmisión sexual o de mm, cómo la anticoncepción y qué sé yo, que se hable también sobre nuestros cuerpos, de cómo cambian y sobre todo esas cosas que yo encuentro que son muy importantes que uno no tiene idea. exacto. Como la educación sexual integral es un modelo que igual tiene cierto como parámetros internacionales, ¿ya? No es como que si se instala, se va a instalar como cualquier cosa, esto ya viene como, tiene como ciertos lineamientos básicos. Y uno de ellos es que la educación sexual, o sea, lo que yo le enseño a la persona tiene que ver también con la fase del desarrollo en la que se encuentra. Entonces, claro, vamos enseñando distintas cosas según el desarrollo. Ya. Y claramente lo que le enseño a un adolescente, en que quizá hay más prácticas, vamos a decir, como de riesgo, porque hay un cerebro que lóbulo frontal aún no está tan desarrollado, entonces hay más impulsividad y qué sé yo, entonces ahí probablemente así es necesario hablar como Claro. de infecciones de transmisión sexual, de métodos anticonceptivos, pero también de responsabilidad afectiva Ujú. y todo eso. Pero quizás en la infancia vamos a hablar más de nuestros cuerpos, de nuestros afectos, de los límites. Pero también el otro elemento también que tiene la educación sexual integral es que vamos a hablar de cómo es la sexualidad en el desarrollo humano. O sea, no Ya. solamente me voy a quedar con esto, claro, de la práctica, sino también, como bien tú dices, qué va pasando como cuando vamos cambiando y cuando vamos transitando por ciertas etapas, y lo mismo pasa con la tercera edad, por ejemplo. No solamente quedarnos como en los cambios que ocurren en la adolescencia, sino que ir un poco más allá, porque el dolor con el que yo me empecé a encontrar con las madres, cuando empecé a entrar al mundo de la maternidad, yo muy además como ajena, así como la no madre ahí era como una extranjera, era como una extranjera, y yo cada vez veía que la cuestión era más impresionante. eh, me, como que me acuerdo de una frase típica, es como, a mí nadie me dijo esto, como, esto es estarse como enterando de cosas que uno dice, ya, obviamente no te pueden, seguramente no nos pueden decir todo lo que pasa, pero hay cosas como bastante básicas, como en cuanto a nuestro cuerpo, a nuestra musculatura, a nuestra función genital, a qué esperar y qué no esperar, cómo cuidarnos, un montón de cosas que
efectivamente las mujeres se van enfrentadas solas a esos hallazgos y habitualmente como al no saber si son esperables o no, si tienen solución o no, o si tienen que adaptarse o no, terminan también, y esto sumado a que la sexualidad es un tema tabú, eh, terminan como silenciándose a sí mismas y así pueden pasar muchos años como hasta que una madre no consulte. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, cuando hay dolor genital, siempre, siempre, siempre consultar. ¿Qué pasa si el dolor genital yo lo sentía antes? Ya, entonces como que ya igual lo tengo como normalizado. eh, Quería como que el dolor genital tiene tratamiento, entonces, y el dolor siempre va a impactar negativamente en la sexualidad, a menos que sean prácticas en que queramos sentir un poco de dolor. Claro. Pero cuando es dolor genital involuntario, lo que me va a generar es estrés. Ujú. Me va a empezar a generar aversión sexual. Después yo no quiero tener relaciones sexuales porque sé que me va a doler. Entonces, si duele, necesitamos eso, trabajar lo antes posible porque es muy difícil que te den ganas y dolor. Sí, pues claramente. Otro aspecto que puede ser interesante en consulta, también está el deseo sexual, que probablemente creo que es uno de los temas como más habituales que llegan como en parejas, luego de ser madres, padres. Eh, ¿Qué pasa con las ganas? Porque ya no son las mismas y más encima, porque la cuestión es así, porque es tan diversa la sexualidad, a veces nos encontramos y a veces, como te parece decir, la mayoría de las veces, con eh, que además estamos viviendo este fenómeno de la sexualidad de manera muy distinta. O sea, que puede ser que a una de las dos no le genere tanto conflicto si hay menos actividad sexual que antes, y puede ser que a otro le genere demasiado conflicto. Entonces, más encima, muchas veces llegan con dolores diferentes, podríamos decir, en relación como al deseo. Eh, Cuando esto también está llegando a un plano como de mucha insatisfacción, un roce, malestar, frustración, angustia, de todas maneras acudir en este caso a una psicóloga, psicólogo, como que tenga como especialización en terapia sexual o en sexología, Ya. porque, y ahí en este caso es la pareja, porque Ujú, aunque sea uno de los dos con los que quizás se va a trabajar más por alguna razón, la persona que tiene más deseo sexual o ujú. más interés en retomar la vida Sí, pues, sexual suele ponerse aún más ansiosa me imagino que sí. cuando ya inicia el tratamiento, porque es como, ya, pues ya debería estar funcionando esto, ya, pues, ¿cuándo va a funcionar? ¿Cuándo va a querer tener ganas? Entonces uno ve como, oh, en lugar de Ah, calmarse se pone más ansioso, más ansiosa. Entonces también hay que hacer un acompañamiento y harta educación como a la otra parte para ir bajando esa ansiedad y como favoreciendo el encuentro sexual de a poquitito. Em, Creo que esos son como los casos más habituales, dolor genital y también deseo sexual, pero cuando ya está generando un nivel de insatisfacción muy grande, sí, yo aconsejaría ya. consultar. De repente puede parecer que no es una prioridad dentro de todo lo que se está viviendo. Sin embargo, mientras antes se tome esto, m- mejor va a ser, porque Claro si que no ya sí. se convierte en dinámica después. Y luego ya nos adaptamos a esto y entrar a movilizarnos va a ser mucho más difícil, o bien ya va a haber más daño, más dolor involucrado. Entonces sería terapia conjunta con un sexólogo y ojalá, dependiendo de la dolencia, si es que también con apoyo de una kinesióloga o kinesiólogo bueno, en mujer, piso pélvico, ¿cierto? Sí, también, exactamente, tal cual. Ya. Y sí, sí, creo que eso sería mi respuesta, definitivamente. Súper bien. Y para terminar, Carola, o sea, bueno, nos has dado hartos consejos, pero como ¿cuál es el consejo como clave para esta etapa postparto? Para que no se pierda o se mantenga como esa cercanía, a lo mejor no como antes claramente, pero, pero seguir con una vida sexual activa, o sea, no necesariamente llegar al orgasmo como tú dices, pero Ujú. mantener una relación estable. Mm. Em, yo creo que un consejo que no dije y que es bien fundamental para esto otro, como para el encuentro con el otro y para poder seguir cultivando nuestra sexualidad en esta nueva etapa, es que
que especialmente de nosotras, como de las mujeres, nos volvamos a reencontrar con nuestra propia sexualidad más allá del otro. ¿Ya? O sea, tenemos esta sexualidad que compartimos, en la cual nos encontramos, pero también tenemos una sexualidad que va en relación solamente con nosotras mismas. Y aquí es donde entra todo el terreno del autoerotismo y también de la autoestima. Como, Sí, em, súper es súper importante. difícil esperar como conectar con mi pareja, sentirme cómoda sexualmente, si es que sumado a todos los elementos como de la crianza, se suma como la insatisfacción conmigo misma, la desconexión conmigo misma y con mi cuerpo. Entonces, aquí como muy paso a paso, yo vería como, si es que siento algo que pasa mucho con el tema de la lactancia, es como que siento que ya mis pechugas no son mías. Y Sí, esta parte de mi cuerpo, que de pronto quizás me conectaba mucho con la erótica, al no ser mía y a que le pertenezcan a este pequeño ser humano, ya me hacen sentir como, eh, no, he escuchado unas cosas muy tremendas, claro, como una vaca, como alguien que está, claro, como un cuerpo que está a disposición, nomás como como de un otro. usurpado. Sí, exactamente. Esa es como la vivencia de que ya tu cuerpo no te pertenece, te lo quitaron, ¿no? Entonces hay un viaje que hay que hacer sí o sí y que nadie lo va a hacer por ti, que es el viaje a volver a encontrarte con tu cuerpo. Y tienes que hacerlo con mucho respeto hacia ti misma y con mucho cuidado, con mucha ternura también como hacia ti misma, Ujú. con mucha compasión ya, vamos de a poquitito, quizás no va a ser hoy día mismo entrar a tocarme, ir a búsqueda de mi orgasmo, que es algo que yo siempre recomiendo, eh, pero como podemos partir con otras cosas, como por ejemplo mirarnos la vulva, Claro, volver a verla, cómo está, a reconocer. eh, a reconocerla, por supuesto. Puede ser también volver a conectar con esta reapropiación del cuerpo, quizás si, qué cosas me pueden sentir, o sea, me pueden volver a conectar con la erótica de mi propio cuerpo, es tan relativo en cada mujer. Yo me acuerdo como de esta misma amiga que te contaba, que me lleva a meterme a todo el mundo de la maternidad. Eh, yo fui viendo cómo en la medida que ella iba comprendiendo y empezábamos a hablar de sexualidad, porque yo ya estaba muy metida en el ámbito de lo sexual, entonces empezábamos como a hablar de lo sexual, yo veía cómo ella empecé a apropiarse de su cuerpo desde, en su caso era como con cosas muy pequeñas, pero que son grandes logros en el Claro, folclórico. Fui a peluquería. sí, pues. Y sabéis que como sentir que tengo un pelo que me gusta, ya sumo puntos, ¿cachai? O sentir que ya hoy día como pude, quizá me puse una cremita que solamente ponérmela ya me hizo sentir bien, o quizás logré gestionar ahí con mi red un espacio para que yo pueda salir a dar una vuelta o salir a hacer como un deporte si antes me gustaba, o quizás si antes me gustaba bailar o si antes me gustaba como otro tipo de cosas, no sé, salir con mi amiga, quizás a veces Ujú. también como que puede ser algo que nos conecte mucho con esto de ser más que madres, Claro que ¿cierto? sí. Recuperar toda la dimensión también de la otra mujer también que soy, que es amiga, que tiene otros temas de conversación, en conversar. Que Sí. también creo Es que eso ya te que cambia el chip, ya de sentir que estás como volviendo a tener cosas que habías perdido, po. sí, Sí. heavy. Yo Mm. no puedo ni imaginarlo con lo mucho que me gusta hablar. como, claro, esta amiga fue una muy gran maestra. Ella, me acuerdo cuando empieza también a darse cuenta, porque ella tenía una red muy, 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 muy limitada, entonces podía pasar todo el día sin hablar con alguien. Ay, sí, es terrible Es, eso, a mí me ha pasado. es tremendo, Sí, o sea, creo que de qué manera eso no te puede como enloquecer un poco si necesitamos ese diálogo, o sea, sí, po. por algo somos seres tan como gregarios y vinculares. Entonces ella lo que hacía era bajar con su guagua, y hay un edificio, bajar con la guagua a la recepción y se sentaba al lado del conserje a hablar. Me dijo, una cuestión, y a mí me impresionó porque ella en la universidad era como muy introvertida, no hablaba con nadie, terminaba la clase y se Tímida. iba.
muy tímida, pero la desesperación, no, me dio lo mismo, como que de repente saqué una capacidad de sociabilizar que no había experimentado nunca, y venía movida esta necesidad de ser vista más, y de hablar de otras cosas, incluso si el conserje me hablaba de cualquier cuestión, que vio las noticias, lo que fuera, ya, eso me conectaba con el mundo, con la vida más allá como de mí. Sí, pues. Todo esto de recuperarme desde no solamente lo corporal, sino como desde el cómo pienso, el cómo opino, el cómo reflexiono. Todas estas reapropiaciones es empezar a cultivar nuestra erótica positiva. Entonces yo partiría diciéndoles que si eso no lo han recuperado, vayan por eso. Y luego ya podemos ir a estas otras, a estas otras experiencias, como volver a tocarme, volver a mirarme, masturbarme, tener mis propios orgasmos, mirarme desnuda, volver a vestir este cuerpo, Sí. si es que cambia mucho, ¿cierto? De cómo lo elijo vestir en este momento. Eh, entonces, es yo diría que antes de pensar, ¿cierto?, en cómo mantener, ¿no? Como el encuentro con el otro, creo que siempre hay que ir primero como al encuentro con una Sí, pues. misma. No podemos ir a ese encuentro como lejos de nosotras. Tenemos que ir con nosotras. Es que suena muy coherente lo que me dices, po, porque primero tiene que haber una autoestima ya un poco más elevada, Sí, como para poder igual enfrentarte, como para conversar las cosas con tu pareja, me imagino yo, no sé. sí, y poder hacerme cargo de lo que solamente yo me puedo hacer cargo. Por ejemplo, Claro. cuando yo puedo ser honesta conmigo misma en este remirarme y decir, a ver, ya, ¿qué cosas como que hacen que no me interese tener relaciones sexuales? Mm. Eh, Ay, sí, es que, pucha, como que ya al final del día, que es cuando nos encontramos, me veo súper demacrada, como que estoy cansada. ¿Y qué cosas me podrían ayudar como a que las probabilidades jueguen a favor de encontrarnos sexualmente? Claro. Ni siquiera de que esto resulte, ya sea, no, sino que empecemos a jugar con las probabilidades. O sea, como si muevo esta pieza, ¿suma puntos o resta? Ah, suma, entonces la muevo. ¿Ya? Si juntarme con una amiga probablemente me va a sumar puntos porque voy a llegar más contenta, más dicharachera y lo que está en la casa, movemos esa ficha si es que puedo moverla porque va a sumar. Entonces voy sumando como probabilidades, Pero entonces igual como esto, fichas que... disculpa, Sí, termina nomás la idea, que después yo me... no, era eso, como, no te preocupes, era como esto de mover las fichitas que luego van a aumentar las probabilidades de que nos podamos encontrar sexualmente. No, es que lo que yo quería comentar es que igual, para poder hacer todas esas cosas, igual uno tiene que llegar como a un consenso con la pareja, como para que dé el espacio también para poder llevar a cabo todas esas cosas que te Mm, lleven a enfocarte en ti y poder de a poco ir encontrándote contigo misma y que te vayas volviendo a querer, a enamorar de ti misma después de, a- con esta segunda mujer, por decirlo así, en sí, la que te convertiste, porque uno cambia de mucho. No solamente en la manera de claro, pensar, sino que también cambia nuestro cuerpo y todo. Así que, sí. De todas maneras se necesita ahí como vamos a decir, como la colaboración o el entendimiento, la facilitación del otro, como en este viaje, también la valoración de ese viaje que estamos haciendo. Pero también es muy difícil que el otro se imagine que estás en ese viaje si no se lo cuentas. si no se lo cuento. Como que Exacto. esperamos que la otra persona como que lo dé por obvio, pero no, ¿por qué tendría que, si el otro igual no va a lograr jamás dimensionar probablemente el nivel de transformación que estás viviendo día a día o el nivel de estrés, entonces, o de desconexión incluso contigo misma. Ujú. Entonces, poder verbalizarlo así como, mira, me interesa como que nos volvamos a encontrar sexualmente, me interesa que nos volvamos a pasar también como antes, obvio que me interesa, pero me doy cuenta que para eso necesito antes ir en búsqueda de otra cosa y esta otra cosa requiere que tú me apañes de determinada manera, Exacto. porque si no, volver como a querer tener relaciones sexuales, bueno, quizás va a ser muy difícil. Eh, entonces ahí la otra persona igual entiende que es parte de el ir recuperando la erótica en la relación. Sí, po. Y eso también va, como decía antes, como generando esta sensación de calma de ya, estamos avanzando, lo está haciendo. Y como te decía, mientras antes tengamos estas conversaciones, yo siempre
Ojalá haya gente que nos pueda escuchar como previo a que pasen estas cosas. Yo creo que siempre sería ideal que habláramos de nuestra sexualidad antes de que nazca la guagua, Sí, como en el embarazo, como ya, sabiendo que van a cambiar ciertas cosas, ¿qué para nosotros va a ser importante conservar en nuestra sexualidad? claro, Quizás no sería va a ser clave. ni la frecuencia, sino que quizás va a ser esto, como, ¿sabes que para mí es re importante volver a conectarme lo más rápido posible con que soy una mujer, no sé, interesante, y que para mí lo que me hace gustarme a mí misma es que yo hago quizás tales cosas. Entonces quizás poder aproximarme Claro, a estas cosas que me gusta hacer me va a permitir como cultivar mejor mi sexualidad. Eh, pero bueno, no siempre podemos tener esas conversaciones y el desafío nos llega después, ¿cierto? Y ahí, y bueno, y ahí la conversación entonces va a ser como sobre el estado actual y qué podemos hacer. Pero si se encuentran claro. estas conversaciones antes, es maravilloso, Sí, porque luego es también un poquito más desafiante con la guagua y todo. no, y con los Pero cambios se puede. hormonales y todas las cosas. Sí, sí. Gracias, Carola, te pasaste por todo lo que nos contaste, por los consejos, por toda la información que claramente yo creo que les va a servir mucho a las chiquillas que nos están escuchando y ojalá que estén escuchando también sus parejas. Para que, Oye, sí. Sí, sí, ojalá, ojalá. Yo me he dado cuenta como es, cuando ellos me preguntan también qué se puede hacer para hablar con la pareja cuando no estamos acostumbrados a hablar de sexualidad, yo siempre les tiro esto como de, vean, o sea, o como escuchen un capítulo de mi podcast o de otro podcast, lo que sea, como, o ciertas series que hay hoy día en Netflix, incluso hay documentales, como, véanlos juntos y de ahí van a surgir los temas. Y eso es muy bueno porque también es como estamos hablando de lo que dijo la Caro en su capítulo del podcast, ¿cierto? O lo que la Caro ahí estuvo hablando con la Emma. No es que estamos como en frío hablando del tema, sino que hubo todo un hablarlo y de ese hablarlo también pueden sacar palabras. Yo creo que claro, esto de lenguajear la sexualidad es muy difícil y entonces cuando escuché a alguien que habló de sexualidad y que habló con calma y habló como con tranquilidad y sin juicio, y qué sé yo, es como, entonces como que te presta lenguaje para luego sí, hablarlo. de todas maneras. Gracias, Caro, por aceptar la invitación en este capítulo, porque yo sé que nos sirvió mucho para aclarar dudas en torno a este tema. Y gracias por tu simpatía, perdón, por tu cercanía y por haber aceptado ser partícipe de este episodio. De que te mando un abrazo, te doy las Mm. gracias. Eh, No, muchas gracias a ti al- por este espacio, por este espacio. Yo como una no madre que me gusta mucho pensar como de en algún momento lo soy, qué maravilla es saber que existen mujeres como tú que están acompañando a su forma, y más encima, mujeres que están acompañando siendo madres, o sea, como, y que aún siendo madres y teniendo ya bastante responsabilidad como en sus propias vidas, como eligen también estos caminos tremendamente generosos y activistas que luego van acompañando a otras mujeres y cómo este acompañamiento, este escucharnos, esto hablar de lo que nadie habla, no solamente como que contribuye a mujeres que cada vez estén como más acompañadas y con mayor grado como de bienestar y calidad de vida, sino que además con guaguitas creciendo también, con una mamá que está también como siendo acompañada, siendo sostenida. Ay, gracias por tus palabras. Entonces, a ti te lo agradezco muchísimo, 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 porque cada vez que veo a Emmas en el mundo, pienso como, ya, quizás la puedo hacer. Por lo menos sé que no voy a estar tan sola porque hay harto activismo que están haciendo. Así que muchas gracias a ti también por la invitación. Y decirle a tu comunidad que la EMA ha sido un elemento también muy bonito en mi propia comunidad también, como Sí, desde mis comienzos, como yo ahí dando información en, no sé, en Instagram, en redes sociales, tú fuiste de esas primeras personitas que siempre tiraba buena onda, eh, que también alimentaba mi propio activismo, como si no tenemos esa respuesta del entorno es muy difícil también que de repente encontremos fuerzas para seguir. sí. Eh,
Entonces, también te lo agradezco a ti porque parte de No. todo lo que puedo también ir avanzando en este camino de activismo también tiene que ver gracias a mujeres muy bacanas como tú que también me estaban siempre dando como un feedback muy, muy bonito. No, pero es Eh, que tú también eres seca en lo que haces y eres muy generosa en ir mostrándonos información que a veces uno no tiene como muy como en la retina y estás educando también y eso igual se agradece, pues, y aparte que eres súper amorosa, siempre respondes, eres cercana y eso igual se agradece. o sea, muchas gracias. Lo intento con todo lo difícil que es el mundo de las redes sociales, lo intento. Bueno, querida, Ya, pues, muchas muchas gracias a por la ti, invitación. a ti, a ti. Chiquillas, y les invito a que sigan a Carola en Instagram, en su cuenta @carola.fernandezn. Así que les quiero también dar las gracias a ustedes por haberme acompañado hoy en este capítulo. Espero que, como les dije, que haya sido de gran ayuda. Recuerden que también me pueden encontrar en Instagram como elige.lactar y que si gustan pueden también activar las campanitas que están en Spotify y en los podcasts de Apple para que así no se pierdan los próximos capítulos. Espero que estén muy bien, cuídense y hasta la próxima.